Muy buenas tardes a todas y todos. Estoy muy contenta de presentarles a nuestra invitada del día de hoy a este programa Líderes que Transforman, la licenciada Edith Pérez Velázquez de la ciudad de Tijuana. Bienvenida, Edith. Muchísimas gracias por el Gracias a espacio. ti por invitarme, por pensar en mí y pues aquí estamos para poder compartir esta charla con ustedes. Pues a mí me gustaría, Edith, comenzar porque nos contaras un poco de tu historia personal y cómo es que esa historia te ayudó a elegir tu actividad profesional. Bueno, mira, yo nací en la Ciudad de México y soy la primera de una familia de cuatro. Tengo tres hermanos, uno que pues trascendió al nacer, y otros dos que pues afortunadamente están vivos y bien en sus diferentes actividades. Desde pequeña, cuando tú eres una hermana mayor, como te dicen, pues como que te toca cuidar y participar en la crianza de los hermanos. Por tradición en nuestras culturas latinas así es. Y obviamente mi familia, que era una familia tradicional, pues no estuvo alejada de. Entonces, desde que nacieron mis hermanitos, a pesar de que llevábamos algunos años de diferencia, pues siempre fue la responsabilidad del cuidado, del ejemplo, de la disciplina. Entonces, en la crianza, pues también los niños y las niñas, por tradición, nos crían diferente, somos diferentes. Y de por sí, biológicamente y psicológicamente también reaccionamos distinto. Entonces, pues yo tenía un par de hermanitos que eran muy traviesos y pues yo era la que tenía que estar al pendiente de ellos, ¿no? Esto me llevó a interesarme mucho en el cuidado de las personas desde pequeña. Me acuerdo que empecé a apoyar a mi mamá, a acompañarla. Ella siempre ha sido voluntaria por parte de su iglesia. Entonces ella iba a visitar enfermos, a visitar personas de la tercera edad, cooperaba con comida en algunos eventos de la escuela. Entonces fue como me fui involucrando en la parte del servicio. Estuve en una escuela que yo creo que ha sido la mejor herencia que pudieron darme mis papás. Era un internado para mujeres, el Colegio Agustín García Conde en ese momento. Y esa escuela tenía la posibilidad de que estudiaras desde la primaria hasta la carrera técnica en trabajo social. Para mí fue una de las mejores experiencias que pude tener haber estado en esa escuela. La gente se espantaba cuando le decías que estoy en un internado para mujeres. Decían, ah, no te quieren tus papás. No, al contrario, porque me quieren, estoy en esa escuela porque es una de las mejores escuelas y yo creo que es la herencia más grande que pudieron darme mis papás. Fue una época muy divertida para mí, porque obviamente estar en un internado como el en el que yo estuve, a diferencia de lo que la gente piensa, pues es muy divertido. Tienes oportunidad de hacer muchas cosas, más en esa escuela teníamos talleres de canto, de música, deporte, salíamos al cine los jueves o al teatro, nos llevaban a competencias. Bueno, era una situación donde siempre estábamos ocupados y ocupadas. Bueno, en este caso ocupadas porque pues, éramos puras mujeres más los maestros, ¿no? Que eran varones, algunos. Entonces, bueno, la situación es que fue muy formativo para mí haber estado ahí y yo amaba mi escuela. Para mí lo más importante era estar en mi escuela. De hecho, cuando tenía que salir a mi casa, ay, me costaba trabajo porque pues en mi casa estaba prácticamente yo sola con mis papás, porque bueno, por la diferencia de edades, aunque no era mucha, teniendo dos hermanos varones que me seguían, pues ellos sí eran equipo y no eran equipo conmigo, ¿no? Entonces, bueno, ahí en la escuela, cuando se llegó la disyuntiva de irme a la preparatoria, mi papá me sugirió que me fuera a la Universidad Femenina de México, que porque era una preparatoria de mujeres y aparte era buena, y yo acepté. Pero te sentía la nostalgia por mi escuela, porque cuando entré a esta otra escuela fue un cambio muy brusco. En mi escuela de origen había mucha disciplina, era una escuela donde
uno de los principios era la limpieza, el orden, el respeto, sobre todo a las autoridades, a las personas mayores. Y cuando voy entrando en la Universidad Femenina de México, voy viendo todo lo contrario. Chicas fumando en los baños, embriagándose, eh, obviamente era otro nivel socioeconómico también, personas que se escapaban de la escuela, se iban con los muchachos, pero sobre todo lo que más me llamaba la atención era el tema de cómo se empezaban a involucrar incluso con los maestros para conseguir una calificación. Yo lo reporté y por haberlo reportado, por haber reportado lo que no me gustaba, me corrieron de la escuela. Entonces dije, pues qué bueno, porque me voy a regresar a mi escuela, que es el Colegio Agustín García Conde. La parte del tema de trabajo social estaba a cargo de la Escuela de Trabajo Social del Nacional Monte de Piedad, pero era parte del mismo colegio. Entonces el patronato del Nacional Monte de Piedad era quien daba sostenimiento a esta escuela, porque también pues era una escuela que tenía un programa de asistencia para mujeres o para chicas que no tenían recursos y que podían estar internadas, porque la característica del colegio en general es que tenía un nivel de promedio, que era como el requisito indispensable para poder ingresar, pero podían estar internadas chicas de todas partes de la República, tanto en primaria, secundaria como en trabajo social. Total que yo ingreso nuevamente a mi colegio y entré por amor a mi escuela, porque yo ni sabía que era trabajo social, a estudiar trabajo social. Cuando me di cuenta de lo que era la profesión, creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado y por algo me regresé a mi escuela. Tuve maestros de mucha calidad, maestros que daban clases en la Escuela Nacional de Trabajo Social, en el Colegio Vasco de Quiroga, y lo que hicieron fue un híbrido en el programa. Entonces experimentaron con un programa académico que nos llevó a varias materias, por ejemplo, de teorización en trabajo social, de metodología, pero metodología aplicada para la praxis, o sea, cosas así que dices, eso no estaba en mi panorama, y más en una escuela considerada escuela técnica. Tuve grandes maestros, la oportunidad de conocer profesionales en el área de trabajo social muy destacadas y destacados, más mujeres obviamente como siempre que hombres, pero también de las materias complementarias, maestros de muy buen nivel, maestros muy capaces, muy entregados, muy profesionales. Entonces, eso fue lo que a mí me formó. Y obviamente nosotros llevábamos un método de práctica escolar donde empezábamos en comunidad. Dentro de la comunidad, para el siguiente nivel teórico, trabajábamos grupos y dentro de esos grupos, en el mismo proceso, en la misma comunidad, trabajábamos caso o trabajo social individualizado. Entonces, eso fue una experiencia muy rica. Y ahí, pues yo ya estaba súper enamorada de mi profesión. Me di cuenta que era lo que era para mí. Pude sacar esa inquietud de niña del cuidado, ¿no? Hacia otras personas, pero ya de una manera profesional y no asistencial, desde otra perspectiva. Pude trabajar con grupos vulnerables, también desde otra perspectiva no asistencial. Entonces, a pesar de que en mi casa no estaban de acuerdo, porque mi mamá, para ella lo ideal había sido que yo estudiara medicina o mi papá ingeniería, entonces, pues yo me fui por trabajo social. Y recuerdo que me decía mi papá, que era el que estaba como un poquito más en contra, esa carrera no es para ti, mijita, esa carrera no te va a dar de comer, te vas a morir de hambre en esa profesión, es una profesión muy insignificante. Fíjate nada más a qué se dedican, qué trabajadoras sociales conoces. Bueno, siempre fue en contra, ¿no? Pero a medida que él vio mi evolución, que se enteraba de lo que hacíamos en la escuela, de las prácticas, porque luego él me tenía que llevar a las comunidades, etcétera, pues le empezó a gustar mucho. Y ya después, la misma profesión me dio la oportunidad de empezar a viajar.
porque empecé a participar en la Federación Nacional de Estudiantes de Trabajo Social, como representante de mi escuela en la AMETS también. Entonces me tocó participar en muchos congresos, andaba, pues yo te diré, a los 14, 15 años en Chihuahua, en congresos, en Tlaxcala, en Tabasco, y en ese tiempo Monterrey, que eran muy aguerridos, en Guadalajara, ¿no? Y esa experiencia también me abrió las puertas para otro tipo de conocimiento. Y pues creo que fue también como que el motor que me impulsó a conocer diferentes realidades y a entender que la formación que tenemos en trabajo social nos da para hacer infinidad de cosas siempre y cuando lo puedas enfocar y sepas qué quieres. Yo creo que ese es el principio básico. ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo te ves a futuro? ¿Qué es lo que esperas? Y pues eso fue lo que fue el parteaguas para mí. Obviamente en aquel tiempo yo decía, por todo lo que había conocido, todo menos el área de salud. Yo quería estar en la comunidad, de hecho estuve trabajando en comunidades base en Morelos, trabajando en grupos de base también en la Ciudad de México, y yo decía, no, eso es lo mío, eso es lo que yo quiero. Todo menos el área de salud. Si no puedo estar en comunidad, me voy a ir al área penitenciaria, pero salud para nada. Entonces, bueno, esa es la primera parte de mi historia, de cómo egresé de esta escuela y de cuál era esa visión y por qué estudié trabajo social. Tienes pues amplia experiencia en muchísimos, muchísimos temas que vamos a ir desarrollando en este acercamiento de tu historia profesional, pero algo que me llamó mucho la atención es una certificación que tienes en Estados Unidos en la alerta Amber. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Claro que sí, mira, ya después de que salí de la escuela, me vine a radicar a Tijuana. Aquí, en la realidad de la frontera, pues ves muchas cosas. Hay un tiempo, ya muchos años después, tuve la oportunidad de ser la presidenta de la Coalición Binacional contra la Trata. Entonces, el trabajo con víctimas de trata, en ese tiempo lo que pugnábamos era por tener una ley contra la trata de personas. Y ese trabajo binacional, pues me llevó a relacionarme con gente muy experta en el tema, aquí en el condado de San Diego y en otras áreas. Entonces, uno de los problemas más serios que tenemos son las abducciones de niños y niñas. Y eso se da mucho en Estados Unidos. En aquel tiempo en el que yo estuve involucrada en estos temas, lo que teníamos mucho en la zona fronteriza era prostitución infantil. Sexo servicio, niños transfronterizos que cruzaban de Tijuana a San Diego para comercio sexual, gente que venía aquí a Tijuana por comercio sexual también. Entonces, al ir involucrándome más en el tema, surgió la oportunidad, una gran oportunidad de poder estudiar pues fue una capacitación, tener esa capacitación en Alerta Ámbar. Y estuve involucrado, pues, personal del gobierno de los Estados Unidos, que fueron los que nos entrenaron, sobre todo para el trabajo de entrevista con victimarios. Entonces, esa fue una experiencia que yo hice en Estados Unidos, fue una capacitación que tomé allá con gente del FBI, con personas de servicios especiales para la protección de niños. Entonces fue una experiencia muy intensa, muy, muy compleja, es muy difícil. No te imaginas todo lo que se puede ver ahí. Entonces, fue una experiencia también muy dolorosa por darme cuenta el nivel en el que seres humanos pueden llegar a enfermar, no nada más de su psique, sino también de su espíritu, ¿no? Porque no puede ser que una persona pueda hacer tantas cosas tan horribles y menos con niños y niñas. Y cuando te das cuenta que también muchos de los agresores son a veces los propios padres, es horrible darte cuenta
de la alerta que implica, de cómo se manejó, de la historia que tiene el programa Alert Amber en el mundo y sobre todo de el poco tiempo que tienes para recuperar a un menor cuando es secuestrado, ¿no? Es una, es muy intensa, es una experiencia muy, muy devastadora y acompañar a los papás, darles las noticias, que casi siempre son malas. O sea, es un proceso muy difícil. Y supongo que para poder realizar ese tipo de trabajos necesitas desarrollar muchas habilidades, tanto para fortalecerte emocionalmente, como también para hacer el trabajo de intervención en crisis, ¿verdad? Sí, tienes que estudiar varias áreas. De hecho, yo primero, antes de entrarle, hice una especialidad en España en psicología forense. Fue por donde arranqué. Y ya de ahí me empecé a involucrar en el área. Y sí, he tomado pues bastantes talleres, cursos, he tenido asesoría personalizada también de personas muy capaces en el área forense, pero sobre todo haber vivido la experiencia con los equipos de Alert Amber en Estados Unidos fue como que lo más aleccionador. En la parte de preparación, o sea, para entrar en un tema sí tienes que preparar, pero también tienes que trabajar mucho tus propios demonios, porque si no vas a tronar, o sea, ves tantas cosas que necesitas como que armonizar y estar en terapia constantemente, porque pues necesitas también tú sacar, trabajar todas estos pues circunstancias que te marcan, que ves. Y aquí yo tengo una anécdota muy chistosa que me pasó. Hubo un curso, me acuerdo, en la Ciudad de México que dio en ese caso la Fiscalía eh, sobre asesinos seriales. Entonces fue en la Ciudad de México, fueron 3 meses. Bueno, yo me hospedé muy cerca de las instalaciones donde nos daban el curso y el curso era de 9 de la mañana a 3 de la tarde, ¿no? Yo ya salía del lugar, caminaba en la calle y yo veía, este tiene cara de esto, este tiene cara del otro, ¿no? Porque ya estaba, obsesionada con toda la información, o sea, te puedo decir por las entrevistas que veíamos ahí, este, a qué dicen que saben los hígados de las personas, los cachetes, o sea, porque era así de explícito, ¿no? Y era algo que te quedabas, no puede ser, o sea, ¿cómo es posible que lo hablen con esa naturalidad? Entonces sí salías así como que medio ya paranoico. Y un día que iba caminando vi un letrerito que decía clases de sexy dance. Dije, ay, pues me voy a asomar porque pues en las tardes tengo libre y la verdad me quiero desenfocar de todo eso que he estado viendo tan feo, que es tan duro. Y voy a ver de qué se trata, a lo mejor se me hace divertido, ¿no? Y llegué con una maestra que se llama Edith, por cierto. Me dijo, pues fíjate que mis clases son en la mañana. Y ya le platiqué, le dije, es que fíjate que estoy tomando estos cursos, son 3 meses y ya no aguanto, o sea, necesito sacar todo esto que estoy viendo, distraer mi mente, hacer algo que me divierta, que me permita también hacer ejercicio. Me dice, vente todos los días a las 7 de la noche, que es cuando ya no hay nadie aquí. Yo es la hora en la que ensayo, me dice, vente y aquí yo te voy a apoyar. Le digo, yo obviamente pues no me voy a andar subiendo a los tubos ni andar haciendo eso porque no es mi trabajo, pero lo que quiero es salir completamente del contexto, ¿no? También de lo formal. Y estuve en esa experiencia con ella, bueno, fue lo más divertido que yo he tomado en mi vida. Me sirvió muchísimo porque dije, aquí en la Ciudad de México pues no conozco a un grupo de personas en esas fechas, ya había pasado mucho que había salido de ahí. Dije, pues como que para ir a tomar terapia, salir de acá, para entrar a otro lugar con esa formalidad, para ir a terapia por lo que estoy viendo acá, pues mejor busco algo que me divierta. Y me gustó mucho. Y así fue como lo pude compensar. Entonces siempre he buscado la forma de poder equilibrar.
el trabajo, sobre todo cuando he estado involucrado en procesos tan complicados como esos. De hecho, aquí, por ejemplo, en una ocasión en Tijuana, en un equipo, pues trabajar con ministeriales no es lo más armonioso ni bello que hay en el mundo, no, no es lo más dulce, digamos, es complicado. El ambiente es muy pesado. Entonces, recuerdo que yo en ese tiempo era súper rígida, muy, muy, muy rígida. Prácticamente me decían, no, es que le tenemos miedo. Eh, y una vez platicando con mi terapeuta, me dijo, pues lo que pasa es que como es un ambiente tan complejo, tú has entrado en competencia y te has masculinizado mucho en varias de tus conductas. O sea, para estar en los equipos con la mayoría de hombres, pues tú has asumido conductas masculinas para estar de igual a igual y competir y no está bien. Necesitas trabajar más la parte eh, de la armonía, la femineidad y guaraguara. Me dijo, ¿por qué no te metes a clases de tango? Yo, ¿qué? Porque mi terapeuta pues me lo recomendó. Le dije, ¿cómo que de tango? Sí, busca, eso te va a servir muchísimo. No me dijo por qué. Pues encontré clases de tango, me metí a clases de tango y la primera clase, me acuerdo que el maestro era un muchachito de 22 años y cuando me empezó a enseñar los pasos y todo, pues yo estaba muy rígida, ¿no? Y me dice, tienes que dejarte llevar, entiende, me dijo, aquí quien manda soy yo. Entonces fue un shock y dije, ay, no, ¿cómo? Un escuincle de 22 años me va a estar diciendo a mí cómo, ¿no? Entendí el proceso, dije, ah, ya entendí. Y ya después entendí pues que tienes que fluir. En el tango es lo que pasa, tú tienes que fluir con la música, tienes que disociar la parte superior, o sea, la cabeza de movimiento de tus pies y simplemente dejarte llevar. Entonces sí me sirvió mucho, pero fue, yo creo que una terapia de shock, fue muy fuerte para mí, pero fue la forma como de compensarlo, ¿no? Sí es bueno capacitarse, es muy bueno porque los retos son muy grandes, pero compensar también con otras cosas de tipo lúdico, que te armonicen, que bajen el estrés, que te bajen la tensión, yo creo que es fundamental en estas áreas. Sí, por supuesto, muchas veces, y sobre todo, y ahorita vamos a llegar ahí un poco, porque dices que venías huyendo de la parte de salud, pero estás en área de salud. Y en estas áreas se requiere liberar el estrés. Los profesionales de la salud creo que son las personas que necesitan trabajar esta parte de liberar el estrés, de enfocarse en su salud emocional, en su salud mental. ¿Cómo llegas a la parte de la Tengo salud? un diplomado en gerencia social, una maestría en administración de equipos de salud y otra maestría que hice en administración de servicios de salud. A mí que no me gustaba el área de la salud. Pero eso fue algo también circunstancial. Como creo que el ejemplo del tango, así he tenido que hacer en mi vida varias cosas, dejar fluir las cosas, ¿no? Porque por la resistencia, pum, caes en esas situaciones. Quisiera nada más hacer un comentario en relación a lo que acabas de decir, de que necesitamos en el área de salud tener como esa capacidad de poder pues, ir a terapia, estar bien, buscar opciones de salud mental, etcétera. Creo yo que desde que estamos estudiando la carrera de trabajo social, todas y todos deberíamos entrar en procesos de psicoterapia. Ya cuando pasó el tiempo, yo tuve que ingresar gracias a que me invitaron al equipo docente de la Escuela de Trabajo Social de aquí de la universidad. Me di cuenta que yo creo que es como la historia recurrente. Los alumnos o las alumnas ingresan buscando respuestas, muchas veces por situaciones personales y no de manera consciente. Si yo tuve problemas de violencia en mi casa o tuve un problema X, Y o Z, voy a buscar generalmente profesiones donde yo pueda encontrar respuestas. La necesidad de ayudar a otras personas muchas veces viene enlazada a la necesidad de buscar respuestas a las carencias que yo pude haber tenido cuando estaba
en mi proceso de socialización. Entonces, creo que desde ahí deberíamos partir. Ahora, en todas las áreas donde nos involucramos, hablamos de puros problemas. Tratamos con necesidades, tratamos con situaciones muy críticas. Y nuestra profesión debería tener como ese sustento para poder ejercer, como ese requisito, tener, estar en terapia, estar saludables mentalmente, darnos cuenta de cuando estamos ya con fatiga extrema para atendernos, de tener nuestra salud como una prioridad, porque, bueno, hay áreas de trabajo donde salimos mucho a caminar, a campo, tenemos que caminar, andamos expuestos a diferentes procesos que implican esfuerzos físicos, pero también muchos esfuerzos mentales, pero sobre todo emocionales. Entonces yo creo que, pues, ahora sí, pasando al tema de la salud. Cuando yo llegué aquí a Tijuana, empecé a trabajar en el Colegio de la Frontera Norte como asistente de investigación. Y ahí conocí varias, a varias personas, a varios investigadores, y me gustó mucho eso. Y luego yo veía, pues, que de repente eh, había una estación de radio que me gustaba mucho, que era del Instituto Tecnológico, era algo más como cultural que comercial. Y a veces yo veía algunos de los investigadores que iban al programa, ¿no? Decía, ay, qué suave que los entrevisten y que puedan decir lo que piensan desde sus áreas de investigación. A mí me gustaría tener esa oportunidad en trabajo social. Entonces me fui a la escuela de trabajo social de voluntaria y ahí las clases eran en la tarde, en la licenciatura. Entonces les dije, o sea, a mí me gustaría tener un programa en radio tecnológico como voluntaria de esta escuela donde se pueda hablar de trabajo social y donde pueda invitar a los maestros, a trabajadores sociales que hayan egresado de la escuela para que platiquen sus experiencias, ¿no? Pues me dijeron, en mi caso me hicieron, haz lo que quieras, ¿no? Fui, presenté el proyecto y me lo aceptaron. Pero se distorsionaba mucho la información porque en ese tiempo tenías que presentar un guión donde todo el mundo tenía que leer lo que decía, no era espontáneo, no era natural y yo, como no tenía una certificación, no podía hacer otros comentarios que no estuvieran escritos en el guión. Los que sí podían hacer comentarios eran los que estaban a cargo del programa y a veces, en lugar de decir una cosa, decían otra cosa y hacían unos comentarios que le daban al traste al tema. Investigando, pregunté que, pues, cómo podía yo estar en ese nivel. Me dijeron, tienes que sacar tu certificado de locución. Lo saqué, tuve mi programa y ahí empecé a pues, tener entrevistas, a entrevistar personas de diferentes áreas y a conocer más el tema, el área de salud aquí. Entonces me encontré con profesionales de trabajo social en el área de salud muy brillantes, muy poquitos, pero muy brillantes, y también con un montón que eran justo lo que yo no quería hacer. Entonces así fue como me involucré un poco más en el área de salud. Estuve en la radio un buen tiempo. De hecho, me fui a la radio comercial. Tuve ahí un morning show y bueno, y estando ahí en la radio comercial, me invitaron a conocer un proyecto. Era el Hospital Infantil de las Californias. Dijeron, en el estado de Baja California no hay un hospital infantil por parte del gobierno, no hay un hospital infantil privado. Había un proyecto que estaba auspiciado por Project Concern International, pero era una clínica. Y ese grupo de especialistas, de pediatras especialistas, querían tener un hospital. Entonces me dijeron, ¿por qué no nos ayudas a construir el hospital? Y yo, pues porque yo no sé construir hospitales. Dijeron, pero pues a lo mejor tú nos puedes ayudar, tú que trabajas en radio, que conoces a mucha gente, pues a lo mejor puedes ayudarnos porque necesitamos conseguir dinero para construir este hospital. Y lo bueno es que como estamos en frontera, pues había una fundación
hermana que era de Canadá y otra fundación hermana que eran puros residentes aquí de California. Y con ellos pues aprendí, porque ellos sí traen la visión de cómo conseguir recursos, de cómo se construyen hospitales y lo que quieras, de cómo se hacen proyectos. Y esa fue mi primera escuelita, ¿no? Y entré, sí, tuve que dejar la radio para dedicarme al hospital. ¿Qué me tocó hacer a mí? Toda la estructura de programas. Entonces, desde el programa de voluntariado, el programa de comunicación social que no había y cuando lo presenté que se desmayan los doctores, decían, ¿qué queremos eso? Pues para comunicar todo el proceso de la prevención y bueno, el proceso de comunicación social, obviamente el Departamento de Trabajo Social, todo el área de desarrollo organizacional, me tocó estructurar todo desde el principio y después me aventé con un equipo de médicos, un diplomado en medicina comunitaria y ambulatoria para niños. Obviamente esto no salió de la nada, tuve que capacitarme en todo para ver cómo le íbamos a hacer porque iban creciendo las necesidades. Eso me obligó pues a tomar un montón de cursos y por eso es que puedes ver que tengo como de diferentes disciplinas cosas, pero fue la necesidad y me encantó el proyecto y me di cuenta que puedes trabajar en el área de salud, sobre todo en el área de las organizaciones no gubernamentales, promoviendo cosas, inventando cosas, proponiendo cosas nuevas. Tienes toda esa libertad para hacer, eh, pues, no sé, nuevas áreas de intervención, pero tienes que querer, tienes que capacitarte, ¿no? Aunque también la gente destacada que yo he conocido de trabajo social en el área de salud ha hecho carrera por su capacidad de liderazgo y de innovación, a pesar de sindicatos y a pesar de equipos de trabajo que se resisten a los cambios. Entonces sí se pueden hacer cosas. Y ese fue mi primer proyecto, ya que vi construido el hospital, pasaba yo por un proceso personal complicado, ya había estado ahí un buen tiempo de años que pasaron, y me regresé otra vez a trabajar a la radio. Estuve otro tiempo en radio y entrevisto a un señor que se le había muerto su hijo de cáncer y quería hacer un hospital en memoria de su hijo. Pues yo le voy a ayudar. Ahí fui yo la que me ofrecí. Y ahí voy. Y me fui a la Fundación Castro Limón a construir el Centro Oncológico Pediátrico. La primera fase me tocó a mí igual. O sea, ya me sabía el caminito, conseguir el dinero, trabajar los donativos, una campaña de capital, después darle estructura a todas las áreas. Ahí fue donde me involucré en el tema del ISO, el ISO 9000 en ese tiempo para certificar el área de calidad en el servicio del hospital y sobre todo la administración de recursos. Lo que quise fue certificar que los donativos que nos daban se manejaban con transparencia y fue la primera asociación a nivel nacional que no era empresa, que se certificó en ISO. Y ahí estuve otro buen de años y otra vez, y pues me fui a la vida pública, me fui a trabajar al Congreso de la Unión con un diputado, estuve en una campaña apoyándolo a él también porque quería ser presidente municipal, me llevó a trabajar con él a la sede Sol, fui la subdelegada estatal de desarrollo humano y otra vez volví al área de salud, ahora en un proyecto de cáncer para adultos, que es donde estoy ahorita, desde la prevención hasta los cuidados paliativos. Entonces la vida me ha llevado así, pero han sido proyectos muy retadores, proyectos muy grandes, muy grandes. Está Y súper pues ha sido una interesante, super escuela eso para mí. No he estado en el sector público nunca, ¿no? A mí eso me sí no. parece muy interesante porque cada uno de los proyectos o de los retos te va dando herramientas para poder ir haciendo cosas. Y este reto del hospital que comentas es es súper grande. Yo la primera vez que tuve la fortuna de conocerte y te escuché hablar de la procuración de fondos, a mí me llama mucho la atención esa área también poco explotada en nuestra profesión por la cantidad de habilidades que debes desarrollar para poder
plantear un proyecto, convencer a alguien, o sea, convencer a alguien de creer en el proyecto y además de comunicarle con seguridad la viabilidad de ese proyecto. Sé que son muchísimas las habilidades que se tienen que desarrollar y me gustaría que nos compartieras un poquito de eso. Mira, en este camino pues ya tengo más de 30 años en el área de procuración cuando me inicié. Tenemos siglos de desventaja en México en relación a Europa y Estados Unidos, porque allá, pues bueno, para empezar, desde nuestra profesión, la asistencia y la caridad surgieron gracias a la revolución industrial, ¿verdad? Allá, en Europa. Decían hacer el bien sin mirar a quién. Luego decían hacer el bien, pero fijándose a quién. Y ahora dicen hacer el bien, fijándose a quién, pero hacerlo bien. Eso fue como el proceso, ¿no? Viene de ella. Yo siempre he visto que la carrera de trabajo social te da las herramientas más importantes que puede tener una persona que se dedica profesionalmente a procurar fondos. Es una visión estratégica de las necesidades humanas. O sea, a ti nadie te va a contar lo que hace falta, porque tú lo ves, tienes ese radar para identificar y lo manejas, es parte de nuestra formación. Entonces, el enfoque que tú puedes tener de las necesidades humanas en comparación con otras profesiones que se dedican a procurar fondos, que son las que yo me encuentro más comúnmente, son administradores, contadores, comunicólogos, eh, no es el mismo feeling, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, pues bueno, te tiene que gustar estar en capacitación permanente. ¿Por qué? Porque son áreas muy especializadas. Yo que sabía de pediatría cuando empecé en mi primer proyecto, pues no sabía nada, ¿no? Entonces tienes que, para empezar, era un hospital de 30 especialidades pediátricas. O sea, no nada más era pediatría, era infectología pediátrica, dermatología pediátrica, endocrinología pediátrica y todos así. Dismorfología, que yo en mi vida había oído eso, decía, ¿qué es eso, no? Clínicas integrales del labio y paladar hendido, donde veías como 20 especialistas, el audiólogo, el otorrino, el cirujano maxilofacial, y pues dices, ¿qué es eso? Y la psicóloga y la nutrióloga, o sea, entonces eso te obliga a irte especializando, porque cuando tú vas a presentar un proyecto, cuando tú te vas a dedicar a procurar fondos, la regla número uno es que el proyecto que tú vas a representar te apasione, estés convencida de que esa causa vale la pena, porque lo que convence al otro es ver tu entusiasmo, ver la pasión que sientes por tu proyecto. Ese es el primer paso. Si no te gusta, si no estás convencido, no vayas porque la vas a regar. Eso eh, también está asociado a esas personas que se dedican a procurar fondos por comisión, eso es antiético, y que traen muchas cachuchas, ¿no? Ah, yo pido dinero para fulano, para sutano y para mengano. No, porque tu mística, tu ética, por una parte, y tu compromiso tiene que estar al 100% con una causa para que todos los días vivas esa causa entre tus 10 prioridades. Eso es lo primero. Ya después tú sí te puedes capacitar en técnicas de procuración, tienes que saber manejar habilidades de relaciones públicas, de ventas, de manejo de objeciones, de redacción, porque bueno, tienes que empiezas desde redactar una carta, no tener una buena redacción, una buena ortografía, obviamente manejar inglés, si puedes hasta francés, porque pues hay convocatorias donde tienes que presentar proyectos que están en el extranjero y pues ir entendiendo a qué se dedica tu proyecto para que puedas hablar de él, que lo puedas explicar desde tus palabras, estar casado con su misión, con su visión, conocer sus objetivos, cuáles son sus metas, porque pues ahí entras tú en procuración. Entonces, sí tienes que desarrollar un perfil, pero sobre todo, el requisito número uno es que
ames tu proyecto y que no te apachurres si te dicen no, no te voy a dar dinero, porque luego eso pasa, ya me dijeron que no y se deprimen y ya no quieren seguir, les da pena porque sienten que es un fracaso. La visión de uno cuando se dedica a esto es que tú no vas a pedir dinero, tú vas a ofrecer oportunidades. Y es algo que va más allá de la parte económica, es algo que tiene que ver con la trascendencia. Claro, Todos los sí. seres humanos necesitamos hacer algo por los demás, es algo que viene con nosotros, con nuestra esencia, porque desde pequeñitos lo vivimos, ¿no? Se cae alguien, pues lo ayudamos, le damos torta al que no trae torta en la escuela, en fin. Entonces es un derecho que tenemos hacer algo por los demás porque nos gratifica, nos hace crecer como personas. En desarrollo humano es un principio básico para estar en armonía, para estar bien. En la parte esta metafísica, pues también te dicen, ¿no? Lo que se da se regresa 7 veces y bueno, en todas partes lo ves. La religión, no se diga. Entonces, la mística es esa, el principio básico es ese, ejercer el derecho que tienes de hacer algo por los demás. Y yo tengo una causa, es muy valiosa, en la que tú puedes ejercer ese derecho. Porque mira, y te hablo de mi causa, ¿no? ¿Qué va a pasar con tu dinero? Pues que se puede cambiar la vida de estos niños y niñas, o de estas mujeres, o de estas personas, o de estos animalitos, o se puede invertir en cuestiones de ecología, de agricultura, de lo que quieras. Se pueden hacer muchas cosas. ¿Cuáles van a ser los impactos de esto en la vida de las personas? Y esto no se podría hacer si no nos asociamos. Si tú no das tu dinero y si no, yo no hago mi trabajo, porque tú me estás pagando prácticamente para que yo haga mi trabajo, aunque tu dinero no es mi sueldo, pero lo vemos como en esa relación. Tu dinero se va a ir íntegro a donde tú quieres apoyar. Yo soy una intermediaria. Si gano dinero, si me pagan por hacer mi trabajo, sí, pero esta vinculación, este puenteo, hace que sin que tú tengas que ir directamente a plantar arbolitos, con tu dinero nosotros podamos ir a plantar arbolitos y cuidarlos aparte, porque no nada más es plantarlos, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Me dices que no, bueno, no es tu momento. A ti se te está dando una oportunidad, tú no lo quieres asumir como tal, no es tu momento, pero eso no quiere decir que después no sea tu momento y que yo vaya a regresar y a lo mejor estás en otro momento en el que sí estás listo para hacer algo por las demás personas, ¿no? Entonces, bueno, es esa mística y por eso es que es tan apasionante trabajar en el área de procuración, porque cualquier causa es buena para poder buscar amigos para las causas. Eso es ser un procurador de fondos. Es un puente para buscar amigos para las causas, amigos permanentes. Está súper interesante. A mí me gusta mucho y es una habilidad a desarrollar. Creo que es un área incluso de oportunidad dentro de nuestra, de nuestra profesión, como muchas otras. Creo que yo soy muy crítica con respecto a la forma como hacemos el trabajo en nuestra profesión. También me gusta mucho, me apasiona. He tenido la oportunidad, así como contigo, de encontrar personas muy valiosas que hacen muy bien las cosas y que tienen mucha visión de, de la profesión, pero también personal para construir, para deconstruir, para poder retomar conceptos y aplicarlos más remasterizados al tiempo que estamos viviendo ahorita. Y bueno, pues también es el objetivo de encontrarme en estos espacios con personas que puedan abrir el horizonte, sobre todo a las nuevas generaciones que pareciera que a veces pierden el enfoque o, o la verdadera misión que tiene la profesión. Entonces, pues te agradezco mucho que nos puedas compartir esta experiencia tan valiosa, porque además son pasitos, ¿no? Que has ido construyendo, que has ido retomando a partir de tu experiencia profesional y las necesidades
que has tenido también de formación para desarrollar nuevas habilidades y poderlas aplicar en los retos que has tenido profesionalmente. Y justo Fíjate que de hecho yo creo que, perdón, no, está bien. eh, esto me lleva a pensar, bueno, lo que yo veo en este proceso. El haber estudiado trabajo social fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida, porque de ahí parte todo. Si yo no hubiera estudiado eso, o sea, a lo mejor hubiera estudiado medicina, a lo mejor sí me hubiera especializado en un área de medicina, pero no habría tenido la oportunidad de vivenciar tantas cosas, tantas áreas. Si hubiera estudiado ingeniería como quería mi papá, pues a lo mejor también, ¿no? Porque siempre me ha gustado estudiar. Pero el haber tenido la oportunidad de elegir trabajo social me abrió un mundo inmenso de conocimientos, porque me ha obligado, me ha retado a tenerme que especializar en muchas cosas, porque para cada proyecto, o sea, es tan vasto lo que puedes hacer en trabajo social que te puedes ir a todas las áreas que quieras. Entonces, vas desde la parte, por ejemplo, hablábamos al inicio de el tema de pues, la criminalística y toda esta parte oscura, ¿no? De la violencia y los delitos, hasta la parte de la atención infantil y ahora la atención oncológica y en el área de procuración de fondos, pues, ¿qué te puedo decir? Tengo 30 años ahí más y me ha tocado asesorar 300 proyectos y eso ha hecho que mi corazoncito se llene de orgullo porque digo, vivo en una ciudad compleja, en una ciudad violenta, en una ciudad donde prendes todos los días la tele o la radio y lo primero que escuchas son puras notas feas. Pero mi trabajo es asesorar personas que están viendo cómo pueden ayudar a los demás. Entonces dices, dentro de todo este marasmo de violencia, hay gente que está pensando cómo puede ayudar a otras personas y lo quiere hacer de manera profesional. Y tienen unas ideas tan novedosas, tan brillantes de proyectos que ni te hubieras imaginado. Por ejemplo, aquí una vez un amigo, porque es amigo mío, eh, él siempre ha sido muy inquieto, ¿no? Aquí hay algo muy clásico en Tijuana que son los burros cebra, burritos que desde el año de 1920 pintaban con rayas y les ponían una carreta y un sombrero para que cuando los americanos cruzaban se tomaran fotos, ¿no? Montados en el burrito y con la carreta muy mexicana, así como hace cuenta en Xochimilco las chinampitas, ¿no? Entonces, bueno, así. Entonces él dijo, no, pues hay que rescatar a los burros cebra. Y yo, a los burros cebra, sí, ese era su proyecto, pero era un proyecto de tipo cultural para el arraigo en Tijuana, porque es una ciudad nueva que no tiene, por ejemplo, pirámides como Teotihuacán o cosas así de arraigo, pero el burro cebra era algo simbólico, ¿no? Entonces, ¿cómo? Primero, garantizar que no los maltraten, que no los violenten el derecho que tienen pues a tener una vida digna, saludable y a ser atendidos, ¿no? Si los están explotando comercialmente, pues primero esa parte. Luego, ¿cómo hacerle para que no se note esto como una explotación, no sea una explotación, pero que sí pueda ser parte del patrimonio cultural? Por ejemplo, ¿no? Que vas desde allá, dices, ay, nunca hubiera pensado yo que los burros, o sea, meterme en el tema de los burros, ¿no? Y obviamente otros temas como que son más tradicionales, por ejemplo, los bomberos. Pues que los bomberos son voluntarios y nadie les paga. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Entonces, pues hay que armar, construir ahí algún fondo para que puedan tener recursos para las unidades que traen, los uniformes, su sueldo, porque de qué viven. Entonces, dice, son así, como cosas completamente opuestas, pero que te llegan y que dices, híjole, cuántas causas, cuántas personas interesadas en todo esto, ¿no? ¿Cuántas cosas se pueden hacer? Y porque es una Claro, escuelita, y los vas guiando y de repente ves que esos proyectos florecen, crecen,
empiezan a desarrollarse y dices, wow, es Sí, muy y cómo gratificante. empiezas a conocer gente también, pues, parecida a ti, que se acerca a exponerte esas causas que a lo mejor nunca habías pensado, no habías volteado a ver, pero que alguien sí lo ve como una oportunidad o como una necesidad para poder ayudar a un sector o a una comunidad o a un grupo vulnerable de personas que nadie está viendo, ¿no? Una problemática que nadie había volteado a ver. A mí también me encanta el trabajo social por eso, porque te abre el abanico de posibilidades y también te hace voltear a ver a los otros. Dejar de enfocarte tanto en tus propias necesidades o en tus propias problemáticas para ver también las problemáticas de los otros que a veces pues son más profundas y más difíciles de superar y más si no tienen los recursos, la formación o las herramientas para poder ir transitándola o solucionando. Este, Y es, creo que es una gran oportunidad para darte cuenta de todas las cosas que tienes que agradecer todos los días. claro, Eso es, para mí esa ha sido la mayor oportunidad que me ha dado trabajo social. Darme cuenta de todo lo que yo tengo que agradecer desde siempre en función de que todos traemos una historia trágica, todos traemos broncas, pero caray, o sea, uno, el que hayas tenido al menos una familia, una oportunidad de estudio y sobre todo esa oportunidad de estudio te haya dado herramientas para darte cuenta de las cosas, yo creo que es muy valioso. sí, Para saber qué hacer, es, yo creo que es una riqueza tremenda. Entonces, esta profesión te brinda esa oportunidad de poder estar agradecido con la vida por todo lo que aprendes, por toda la oportunidad que tienes de hacer algo que puede reflejarse en la vida de otro ser humano y en tu propia vida, porque diariamente tienes que estar trabajando contigo. O sea, ¿con qué cara yo le voy a decir a una persona, oiga, pues ahorita que estoy en el área de oncología, ¿no? Oiga, pues tiene que bajar de peso porque la obesidad le puede causar problemas, es la causa número uno de cáncer de mama y yo no cuido mi alimentación, por ejemplo, ¿no? Oiga, pues tiene que manejar adecuadamente el estrés porque fíjese que se puede causarle cáncer de colon y yo soy un mar de nervios, ¿no? Entonces es un reto todos los días de decir, no voy a abrir la boca porque en esto yo me siento culpable. ¿Por qué? Porque no lo estoy trabajando en mi persona. O hablar de la muerte, ¿no? Es algo sí, que nos da mucho miedo, o sea, todos los días en esta área a la vez, desgraciadamente. Todos los días mueren personas por cáncer, muchas, y es un reto constante estar viendo, porque te espejeas y dices, ay, no sé, este, a mí me va a pasar, tarde o temprano me voy a morir, ¿cómo lo voy a asumir? Porque le dices a la gente, tiene que arreglar, hacer su testamento vital y arreglar con su familia todos los procesos, si trae algo ahí atorado con alguien, suéltelo. Y dices, oye, pues empiezo por mí, ¿no? ¿Cómo ando yo? ¿Qué pasaría si ahorita a mí me toca morirme? O sea, ¿estoy lista? ¿Me iría tranquila? Pues es lo que estoy recomendando a las personas, ¿no? En el proceso, aceptar los procesos, trabajar los duelos. Entonces, te digo, por donde le veas, es una oportunidad para crecer como persona. La profesión te da esa posibilidad y es por lo que yo siempre le voy a estar tan agradecida a mi escuela, sobre todo, porque tuve ese privilegio de estar ahí, a mis docentes, a mis guías, que fueron excelentes, y a la profesión como tal, por abrirme tantas puertas en este camino. Te vincula mucho con la parte humana y eso es valiosísimo, más en este tiempo que todo es virtual, ¿no? Entonces, el que tengas la oportunidad de vincularte con seres humanos, seguir tratando a las personas, teniendo eh, esa mística del servicio, de la vocación, aún a pesar de todo lo que ves, es
un privilegio. Claro, seguir trabajando a pesar de todos los retos que ves y todas las problemáticas y los cambios que ha habido en los últimos tiempos. Y para ir puntualizando y cerrando un poco la charla, eh, ¿qué consejo o recomendación les darías a aquellos que se están formando, no solamente en trabajo social, sino en cualquier profesión, para poder pues desarrollar habilidades que les puedan acercar a sus objetivos o a sus metas profesionales? Se me ocurre contestarte con un cuento. Mira, yo creo que es un cuento conocido, se llama Juan sin piernas. Y es de un señor que le regalan una sierra eléctrica. Y le dicen, mira, Juan, tú que eres carpintero, pero pues no usas la modernidad. Te traigo esta sierra, porque con esta sierra tú vas a poder hacer muebles más rápido. Ah, bueno, pero no la sabía usar. Entonces la prende sin leer las instrucciones. Y como no la sabe usar, se corta, se hace una herida en una de las piernas. Entonces, a la hora de quererla apagar, pues brinca la sierra y le corta la otra pierna. Se queda sin piernas. Lo atienden y todo, y bueno, se lo llevan al hospital, pero se queda sin piernas. Entonces, empieza a caer en depresión. Llega por fin a la consulta con el psiquiatra y el psiquiatra le dice, a ver, Juan, sé que esto que te pasó es muy grave, porque obviamente tú no vas a poder caminar nuevamente con tus piernas, a lo mejor lo puedes hacer con prótesis y con otro tipo de cuestiones, pero no con tus piernas. Es un duelo, es una pérdida que tú has tenido, pero necesitas trabajar en la aceptación porque esta es tu realidad, esto es lo que tienes que asumir. Estar viviendo en el pasado, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó esto? Porque no sirve de nada. Bueno, tienes que trabajar en eso. Es que no estoy triste por eso, le dice. No estoy triste porque no tengo piernas. Estoy triste porque mis amigos con los que yo me iba a jugar básquet, con los que yo iba a bailar, con mis amigos de todos los días ya no me quieren acompañar y ya no me invitan. Entonces ahorita yo ya no puedo salir con mis amigos porque no me invitan a bailar, no me invitan a jugar básquet, no me invitan a las reuniones y eso es por lo que yo estoy enojado y estoy triste. Y le dice, bueno, es que tus amigos deben también estar viviendo un proceso de dolor por lo que te pasó y no han de saber cómo aproximarse a ti. Y además, bueno, ¿cómo te van a invitar a jugar básquet? A ver, explícame. ¿Cómo te van a invitar a bailar? Pues es que lo puedo hacer en la silla. Sí, pero sería más complicado, Juan. Mira, si lo que tanto te preocupa y lo que tanto te acongoja es que tus amigos, los de antes, ya no son tus amigos, ya no te buscan, tienes que hacer que la gente que esté contigo sean iguales a ti. Rodéate de iguales y con eso se va a solucionar todo. Vas a tener esa nueva oportunidad de poder hacer todas las actividades que quieras con iguales como tú. Entonces se va muy contento y dice, ay, no se me había ocurrido, gracias. Y hace una reunión con sus antiguos amigos, los invita a su casa y prepara su sierra. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cada proceso es diferente. Cuando tú estás estudiando, si tu ideal es esta profesión, tienes que rodearte de iguales, pero de iguales nuevos que entiendan lo que estás haciendo, porque vas a encontrar ideas detractoras en esto, gente que te va a decir que vivía contigo antes o que jugaba contigo antes o que eran tus compañeros. ¿Cómo trabajo social? ¿Qué es eso? ¿Para qué estás en eso? Te pueden desmotivar. O puedes encontrarte personas que te invitan a hacer otras actividades para que tú descuides tu formación. Entonces, también eso te puede afectar. Rodéate de gente que entienda lo que estás haciendo, que tenga los mismos ideales que tú, que tenga los mismos principios, que tenga la misma visión de hacer algo por los demás, porque es la gente que te va a enriquecer. Y
y rodate de gente que tenga ya la experiencia, que sepa, que ya haya vivido el caminito, para que puedas aprender de esas personas y darle la oportunidad a esas personas que tienen más experiencia, pues, de que te puedan compartir sus conocimientos. No te niegues a el conocimiento de quienes por experiencia y trayectoria han hecho camino en esta profesión. No eh, menosprecies los consejos de quienes ya han recorrido el camino. Sobre todo, rodéate de iguales, pero de iguales nuevos. Arriésgate a tener nuevos grupos de trabajo, de amistades, de gente con la que puedas compartir lo que tú eres y lo que eres ahorita, no lo que fuiste antes. Porque muchas veces eso que está atrás te bloquea para que puedas desarrollarte y puedas encontrar nuevas habilidades, desarrollarlas y sobre todo trabajar con gente que entienda lo que tú quieres y lo que tú haces. Eso es lo que yo les diría como prioridad. Pues muchas gracias, maestra Edith, por el consejo, por el cuento, que creo que ilustra muy bien el cómo es que tenemos que tomar decisiones y, y también, pues, es muy importante esto de reunirnos con las personas que nos suman. Dicen que somos el promedio de las 5 personas con las que convivimos todos los días y yo estoy convencida de eso, que es necesario rodearnos de personas afines, que tengamos objetivos similares y que el objetivo sea crecer, desarrollarnos y aportar valor por medio pues de nuestras habilidades y nuestras capacidades. Y esta carrera creo que es eso, aportar valor a los demás a partir del desarrollo de nuevas habilidades, capacidades y, y buscar también mentores, buscar personas que nos aporten, que nos enseñen, que nos guíen, pues que nos inspiren. Por eso el proyecto de líderes, líderes que transformen también nuestra realidad y que nos abran las nuevas posibilidades. Y bueno, pues este es el objetivo de estar aquí. Te agradezco muchísimo, maestra, por la oportunidad de escucharte. Fue una charla muy bonita, me gustó mucho escuchar tu experiencia, cómo cada peldaño, cada aprendizaje te sirvió en el siguiente trabajo y en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente, y así es la vida, ¿no? Todas las oportunidades, todas las vivencias, todos los aprendizajes nos van sumando para poder hacer grandes cosas. Y me gustaría ya para concluir, si lo deseas, si te pueden contactar a ti, a tu institución, si tienes algún proyecto pues, que les pueda interesar, al que se puedan sumar, o que nos puedas mandar tus redes, tal vez. Claro, ahorita mi institución se llama ProOncavi, Pro Oncología y Calidad de Vida. Nos pueden buscar en redes sociales, tenemos Instagram, Facebook, Twitter. También tenemos una página web que es www.prooncaviac.org. Ahí están todos los medios de contacto. A mí me pueden contactar a través de la página de Facebook, porque ahí viene un WhatsApp y ahí se remite o me lo mandan. Todo lo que es para mí me lo mandan directamente a mi teléfono personal. Entonces, es la mejor forma de contactarme. Yo tengo una página que es peritajesocialforense.com, donde también están mis datos para que me puedan contactar. Entonces, son los medios como podemos, pues, si hay alguna observación, comentario, podemos estar en contacto, claro que sí. Pues muchísimas gracias. Los vamos a agregar a la transmisión y pues un abrazo, maestra Edith. Muchísimas gracias.